Ok, las manos dentro del aro, hombros atrás, cuello largo, piernas separadas a lo ancho de vuestras caderas. Vamos a elevar los brazos mientras inspiramos y expulsando bajarlos. Otro más, sube inspirando. Expulsando bajo. 2. Coronilla larga durante la exhalación. Abre costillas durante la inspiración. Alinea los pies. Amplía la respiración. Inspira, subir. Expulsa, bajar. Ten cuidado con los hombros para no acercarlos a las orejas. Una última. Inspiro, abro bien costillas lateralmente. Y ahora durante la exhalación vamos a semiflexionar las rodillas y bascular la pelvis, expulsando. Dirigir el ombligo hacia la columna. 1. Inspiro. Expulse y retroversión con la pelvis. 2. Pelvis neutra durante la inspiración. 3. Vamos a buscar 3 más. Llena bien estos pulmones de aire. Centro toda esa musculatura paravertebral que vas quitando la tensión de toda la musculatura paravertebral. Una última. Inspira y nos vamos a dejar ahí así. Y ahora, solo apretar los glúteos. 1, 2, aprieta y suelta despacio. 3, 4, 5 y 6. Cintura escapular. Inspiro, expiro. 1. Inspiro, alarga la coronilla. Expulsa. 2. Podemos quedar aquí, también lo veis. 3. 4. 5. Y 6. Desde arriba. Inspiro en el centro. Expulse al lado. Vuelvo. Inspirando y expulsando al lado. 2. Estabilización de caderas y solo el tren superior. 3. Intenta tocar con las yemas de los dedos hacia el techo. 4. 5. Y 6. Completamos. Cojo aire y ahora vacío y baja. 1. 2. Aquí soltamos el aire y relaja cervical y dorsal. Lo mismo de otro lado. 1. 2. Y 3. Vamos al centro. Cogemos el aro con la palma de nuestras manos y vamos a mirar al frente.
¿va? Inspiramos. Durante la exhalación flexiona cadera izquierda. Aprieta un pelín el labio. 1. Intente alinear bien la rodilla con la cadera y a la vez el talón con la rodilla. Mantén ahí. 4, 3, 2 y 1. Cojo aire. Vaciando. Mismo de tomar. Mantiene. Perfecto. Inspira centro. Expulsando, manteniendo. Vamos a acercar el ar un poquito al pecho y apretar durante la exhalación y vamos. 1, 2, tengo atención a los codos. 3, no subimos mucho, ¿vale? 4, mantener una posición estable. 5 y 6. Ánimo, voy a extender mi pierna. 1, inspiro y vuelvo. Expulsionar. 2, inspiro y vuelvo, expulsionar. 3, y también podré alinear mi pierna. 1, con la cadera. 2 y 3. Inspiramos y expulsamos y bajamos. Vuelvo a subir, pierna derecha. Cojo aire, vacío. Inspiramos, alas en dirección al pecho, bajo ligeramente mis codos y vamos a tocar el lado durante la exhalación. 1, 3 abajo, 2, en dirección al suelo y 3. Ahora intentaremos alinear el pie con la cadera. 1, si es que podemos. 2 y 3. Vamos a mantener solo nuestro equilibrio. Inspiro y durante la exhalación expulsamos y bajamos. Ok, vuelvo a tomar aire. Expulsar, pierna adelante. Y de esta vez vamos a enseñar la planta de nuestros pies, de nuestro pie. Cojo aire, expulsa y adelante. 1, cojo, vacía. 2, 3, 4, 5 y 6. Inspiramos, expulsando abajo. El mismo con lado derecho. Inspiro, expira. Inspiro, planta del pie. 1, 2. Nos quedan 3 más. 1, 2 y 3. Cojo aire. Expulsiva. Vamos a articular nuestra columna. Agarro el lado. Inspiramos y vamos cervical, dorsal, lumbar. Alargo bien mis brazos, mi espalda y solo movimiento escapular. Inspiro, expira. Inspiro, expira, abrir zona costal, pensar respiración diafragmática. 2, costal. Sigue, 3, 4,
las rodillas, inspirando, y vamos a articular la columna y subiendo vértebra a vértebra, expulsando. Otro más. Cojo aire. Vacío. Inspiramos hacia abajo. Estira bien desde el isquión, pasando por todo el glúteo, así por detrás de las rodillas. Y al expulsar, último, inspiro y ahora expulsiva. Cojo aire. Ok, voy a girar así. Para vosotros, coge el aire, inspiro. Durante la exhalación vamos a elevar la pierna izquierda. Inspiramos y mira, suelto. Un pasito hacia adelante y vamos a flexionar ligeramente la pierna de atrás. Tengo atención siempre a la rodilla de la pierna más adelantada, que no puedo sobrepasar los dedos del pie, ¿vale? Mantengo aquí. Inspiramos en el centro al expulsar, rotamos y apretamos el área. 1. Inspiro, expira. 2. Inspiro y 3. 4. 5. Y 6. Cogemos aire, expulsando, bajamos. Vamos a apoyar el aro así en nuestro lado derecho. ¿Está? Abro mis manos en cruz. A ver si me pillan aquí la cámara. Y el aro en una mano. Cojo aire en el centro, expulsando, rotamos. 1. Inspiro, hago al suelo. Expulso y extiendo el lado y presiona el lado un poquito hacia el suelo. Vacía. Tomo. Vacía. Inspira. 2. 3. Presionando siempre durante la exhalación el aire hacia abajo. La última. Toma. Vaciamos. Cojo aire. Arriba. Y ahora extiéndome la pierna izquierda, ¿vale? Ahí, vamos a buscar una posición. Desde aquí. Mantener el largo y apuntar los dedos del pie sin frente. Inspiramos y expulsamos. 2. 3 respiraciones completas. Alarga, sentimos largas. Ok. Vamos a apoyar el bar una vez más. Y mi mano por detrás de mi cabeza. Vamos a presionar bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estiro brazo izquierdo y vamos a rotar, apoyar la mano derecha en el suelo y el aro adelante. Vamos a presionar ahora con la mano izquierda, ¿vale? Cada vez que presiono, elevo la pierna izquierda. 1.
El ombligo es importante que estéis hacia adentro y hacia arriba. La columna larga, desde el saco hacia el occipital, ¿vale? Apoyo bien mi mano derecha por debajo del hombro derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queréis hacer otros 6 podéis. Y ahora vamos a trabajar en círculos. La pierna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sentido opuesto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recojamos. Cojo aire. Brazos arriba. Expulsa y voy cambiando posición. El aire por detrás de mi espalda. Así pegado al dorso de mis manos. Inspiro y expulsando. Direccionamiento en el pecho. Cervical. Dorsal. Lumbar. Inspira abajo. Expulsando subo. Otro más. Cojo. Vacía. Cojo de abajo. Expulsando subo. Una vez más. Inspiro. Columna larga, hombros hacia atrás. Expulsión redondea. Me quedo abajo. Cada vez que eu vacío intento acercar ora o ombro derecho abajo, toma aire en el centro y después hombro izquierdo en dirección al suelo. 2, 3. Intente acercar bien. 4. El hombro alternadamente en el suelo. 5 y 6. Inspiramos. Expulsando subo. Perfecto. Cojo aire. Hago adelante. Vacía y mi pierna derecha. Inspiro e expira. Muy bien, estamos alineados. Tener en cuenta siempre la rodilla, que no sobrepase los dedos de la pierna que está más adelantada, ¿vale? Inspiramos, vamos a flexionar ligeramente la pierna que está más atrasada, más hacia atrás. Inspiramos, alineo mis muñecas con mis hombros y al expulsar rotamos y apretamos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cojo aire, vaciando, bajamos. Vamos a transportar el lado hacia nuestro lado izquierdo. Abrimos, alineamos mano derecha, muñeca derecha con el hombro derecho y el mismo con el otro lado. Toma aire en el centro, vacío. 1, inspiro y ahora apoyo y presiono. Tomo, vacío. 2, 3, 4,
y 6. Mantén un poco. 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Cogemos aire, expulsando, allá. Dedos del pie apuntando hacia adelante. Inspiramos y expulsando, solo presionar, tirar del codo derecho hacia arriba, sentir como largas. Otro más. Cojo, vacío. Cojo y alarga, alarga. Perfecto. Inspiramos y al expulsar, cambiar mano izquierda abajo, derecho con el aro. Apoyen bien el brazo izquierdo y ahora durante la exhalación vamos a presionar la mano derecha contra el aro y elevar la pierna derecha. 1, 2, estabilización de caderas. 3, sentir que el occipital tira en dirección a una pared hacia enfrente y el pie tira en dirección a la pared que tenéis por detrás. Y me quedo ahí, círculos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sentido opuesto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inspiramos y expulsamos. Ok, nos sentamos y vamos a mantener el aro, los pies en flex y tirar el aro hacia nosotros para trabajar los isquiotibiales. Recojo, levo mi ombligo hacia adentro y arriba y mantengo la columna larga. Solo estar ahí. Hombros atrás, cuello largo. Tomar y vaciar. 1. Sentir talones, isquiones My father's virtuales. family was proselyted to the Presbyterian faith, and 4 of them joined that church. 3, Though my feelings were deep and often poignant, still I Cuatro. kept myself aloof from all these parties. For so great were the Cinco. confusion and strife among the different denominations that it was y impossible for a 6. person Y young as I empecemos con la was, pierna so izquierda. unacquainted with men and things, to come to any Cojo certain aire, conclusion that who was un right poquito and who más was wrong. adelante y While I expulsando was vamos a laboring under the enviar. extreme difficulties Sacro, caused by the contests of these parties of lumbares, religion, I was one day dorsales. reading the Epistle of Trago la James, pierna. first chapter and 5th verse, which reads, Inspira, levanto mi Let him occipital ask of God, del suelo, that giveth to dirigiendo all entre men el pecho liberally and upbraideth y not, vacío. and it shall 1, be given him. inspiro Never y al has a respirar. passage of Scripture come with more power to the heart of man than this did at this time to mine. Tomo, It seemed to enter with great force vacío. into every feeling of my heart. I reflected on it Cojo. again and again, knowing that if any person needed wisdom from God, I did. 3, Cuatro. 5, tiren bien el isquiotibial, ¿vale? Mantener los dedos del pie direccionados hacia nuestro rostro y extender bien la pierna derecha. Ok, la última. Sol, tira. 1. Busco mantener, hacer un imprint con la columna vertebral y mantener un pelviqueo constante con mi zona lumbopélvica, ¿vale? 1, At 2, length I came to the conclusion that I must either remain y in darkness 3. and confusion, Cojo or else I must aire, do as James directs, that vaciando, is, ask of subo. God. Perfecto. Concluding that if Nos he vamos gave a wisdom mantener to ahí. them that lacked wisdom, and Mano would give liberally derecha and not upbraid, I might arriba. venture. So, in accordance Inspiro with this, my y determination al to ask of expulsar God, abro. I retired to the woods to make 1. an attempt. Vuelvo.
Inspiro, beautiful, vamos hacia el early in frente the spring of y 1830. expulsando. It was the very first time in my life that I had made such an Inspiro attempt. For amidst all my e anxieties, inspira. I had never as yet made the Busque attempt to vuestro pray vocally. equilibrio. After I had Inspiro retired to the place where I had previously designed to e go, having looked inspira. around me and finding myself alone, I Inspiro kneeled down and began to offer up e the desires of my inspira. heart to God. I had scarcely Inspiro. done so when immediately I was seized upon by some power which Cambio entirely de brazo. and had such an ¿Ah? astonishing influence Puedes over me as sujetar to el aro bind con my mi mano tongue so that derecha I could not speak. y ahora Thick desde arriba darkness gathered cojo, around me, and it seemed abro, to me for a vacío. time as if I were 1, doomed to sudden destruction. But exerting all my powers to call upon God to 2, deliver me out of the power of this enemy which had seized upon me, and at the very moment when I was ready to 3, sink into despair and abandon myself to destruction, just at this moment of great alarm, 4, I saw a pillar of light exactly over my head, 5 above the brightness of última. the sun, which descended gradually until it fell upon me. y It no 6. sooner appeared, Cogemos I found aire, myself delivered from the vaciamos, ahí estamos y ojo, retroversión, apoyo sobre mi saco, pierna derecha, 1, I saw two persons 2, whose 3, brightness and glory 4, defy all description. 5 Standing above y me, 6. Flexiono la rodilla derecha, 1, one of them spake unto me, inspira el aro, 2, expulso de codo, said, pointing to 3 the other, y 4 This is my y beloved son, 5 hear him. y 6. Inspiramos. Vamos ahora a intentar abrazar y sujetar el aro. Por favor, no. And though I was hated, Abajo. persecuted for Eso saying es, that me I estaba had seen a quitando vision, la música. yet it was true. Inspira. And I knew that Expulsa God y knew, baja. and I could not deny it. 2. Y inspiro. Esto de estar con los hijos en casa tiene lo suyo, ¿eh? 2. Intente abrazarme y el aro ahí. 3. Cojo aire. Expulsa y arriba. Cambio de pierna. Nuestro lado derecho. Haremos lo mismo. Venga, creo que lo voy a dejar así. Inspira y vamos atrás. Redondeamos. 1. Cojo. 2. 1. Domínio de escrutividade. Inspira e expira. Redonditos, redonditos, redonditos. Sin que saltéis ninguna vértebra. Cuello largo, vacía. Y atrás. Nos vamos a quedar ahí. Mira, tirar del isquiotibial. 1. 2. Vas a tirar bien. 3. 4. 5. Sentir el saco constantemente apoyado. Y 6. Inspiramos. Dentro del pecho. Y expulsando el suelo. Ok. Brazo izquierdo con pierna derecha. Cojo aire. Antes ya abro. 1. Inspire centro. Expulse abro. 2. 3. 4. 5. Y 6. Cambio de brazo. Brazo izquierdo con pierna derecha. Alargo la columna
alargo mi brazo, inspiro y expulsando abro. 1, rotación. Eso es, vacía. 2. 3. 4. Eso es. 5. Y 6. Al centro, cojo aire, basculo ligeramente mi pelvis y vamos a elevar la pierna izquierda un poquito más atrás para 1, 2, 3, 4, 5, 6, inflexión, 1, 2, aquí cojo aire, aquí vacío, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, abajo. Volvemos a encajar el aro y pensad que lo queréis abrazar, ¿vale? Vamos abajo, inspiramos con una larga y al expulsar, cojo aire, enderezo la columna, dirijo los dedos de los pies hacia nosotros y al expulsar, una vez más, inspiro y perfecto, vamos a coger nuestras piernas. ¿Está? Mantendremos el ala hacia arriba. Inspiramos y 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Cojo y inspiro y un último. Perfecto. Ahora al centro, cojo aire y vamos direccionar el mentón al pecho, vaciar y alargar. Vamos a rotar un poquito el cuerpo, que era un lado, podemos girar hacia el lado, que era el otro. 1, 2, cojo aire en el centro y vacío al rotar. 3, 4, 5 y 6. Inspiramos, mira enfrente y expulsando, recojo, articulando la columna. Perfecto. Manos. 1, 2, 3 y 4. Hombros, círculos. 1, 2, 3 y 4. Inspiro adelante y 1, 2, 3 y 4. Vamos a coger aire, apoyar los pies. Vamos, inspiramos y expulsando abajo. Relaja bien los isquiotibiales,
Flexionen las rodillas, inspiramos y ahora subo articulando la columna. Vaciamos y vaciamos. Ok, espero que aprovechéis. Es una clase muy sencilla, que no he hecho mucha postura abdominal, fue más a base de estiramiento de piernas y con movimientos muy fáciles, ¿vale? Que creo que todos vosotros en casa lo podéis aprovechar y hacer. Gracias, un besito, hasta otra.